El estado gaseoso. Los gases tienen características físicas muy diferentes de los líquidos y sólidos. Ellos ocupan todo el espacio disponible, ejercen presión en todas direcciones, difunden fácilmente, tienen una densidad mucho menor que la de sólidos y líquidos y su volumen se modifica frente a cambios de temperatura y presión. Por ese motivo, para poder estudiar el comportamiento de los gases, tenemos que saber qué se entiende por gas ideal. Un gas ideal es un modelo científico que se emplea para explicar el comportamiento de los gases y considera que cada partícula gaseosa son partículas puntuales cuyo tamaño es despreciable frente al recipiente donde están en continuo movimiento al azar y que no existe atracción entre ellas, por lo tanto cada partícula no se ve afectada por el movimiento de las otras. Entonces, el volumen, la presión y la temperatura para una masa fija son magnitudes que pueden variar mucho de acuerdo a qué acciones realicemos sobre el gas. Por este motivo tenemos que saber bien qué es volumen, presión y temperatura. Acá en el cuadro está que el volumen es el espacio, la temperatura da idea del movimiento de las partículas y la presión da idea de los choques contra las paredes del recipiente. Indica en qué unidades se expresa y qué conversiones existen. Acá la más importante es la temperatura absoluta, porque en realidad en todo el estado gaseoso la temperatura se expresa siempre en Kelvin, que es una escala absoluta que para utilizarla sabemos que la temperatura centígrada más 273 es la temperatura en Kelvin. Nunca vamos a usar la temperatura en grados centígrados. Si me dan en algún problema la temperatura en grados centígrados, lo debo pasar siempre a Kelvin. O al revés, si me la piden en grados centígrados, lo calculo todo en Kelvin y al final, en el resultado, lo expreso en grados centígrados. Ahora bien, vemos cómo esas magnitudes pueden variar entre sí. Para eso yo estoy mirando una animación en donde se tiene un recipiente, donde se introduce una cierta cantidad de gas, cualquiera, el volumen puede ser movible, está el termómetro y un manómetro que indica la presión. Entonces, para poder ir viendo cómo varían estas magnitudes entre sí, vamos a dejar fija la masa, o sea, la cantidad de gas que hay ahí adentro, y en este caso vamos a dejar la temperatura fija. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con ese gas cuando uno aumenta el volumen, qué pasa con la presión, o cuando disminuye el volumen, qué pasa con la presión. Miren, acá la presión detecta 18,4 atmósferas. Cuando uno disminuye mucho el volumen, ve que la presión aumenta a 33,5. O sea que mientras el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Esto a qué se debe? A que al haber menor espacio y moverse a la misma velocidad las partículas, estas chocan con más veces contra las paredes del recipiente. Esto lo estudiaron Boyle y Mariotte y se expresa en la ley de Boyle y Mariotte, que dice que la ley de Boyle y Mariotte dice para una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen que ocupa el gas. Y esto matemáticamente se expresa así, o sea, el producto de la presión y el volumen inicial es igual al producto de la presión y el volumen final, siempre que esté la temperatura y la masa fijas. Ese proceso, por tener la temperatura constante, se llama isotérmico, y este es un ejemplo de cómo sería el recipiente, y tenemos el gráfico de presión versus volumen, en donde se obtiene una hipérbola que se llama isoterma, que une puntos de igual temperatura. Ahora bien, podemos plantear una nueva situación. Tener ahora la presión constante. No, sí. En vez de ponemos primero una cierta cantidad de gas y mantenemos la presión.
al mantener la presión, el manómetro tiene que determinar siempre 25,5. Entonces, al colocar el gas dentro del recipiente y aumentar la temperatura, vemos que para que la presión siga siendo 25,5, el volumen debe aumentar. ¿Por qué? Porque si la presión es la misma, tiene que haber el mismo número de choques contra las paredes. Por lo tanto, el espacio tiene que ser mayor, ya que las moléculas se mueven a la misma velocidad. Esto entonces se expresa en la ley, bueno, la que sigue, la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante, que dice que para una masa fija de gas a presión constante, volumen y temperatura absoluta son magnitudes directamente proporcionales. O sea, ¿qué importa acá? Que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Nunca en grados centígrados. El proceso se llama isobárico, acá tenemos una representación del proceso con un mecherito, y el gráfico que se obtiene es una semirrecta, que en realidad el 0 sería en 0 Kelvin, que en realidad ninguna sustancia llega al 0 absoluto, ¿sí? Sustancia gaseosa llega al 0 absoluto. Bien, ahora vamos a ver la otra situación. Vamos a ver la situación de tener una cierta cantidad de gas, pero ahora colocarlo a volumen constante. O sea, ya no tenemos la manijita que permite mover el émbolo. Y entonces tenemos una cierta cantidad de gas, la presión que detecta es 26,2 atmósferas y vamos a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, las moléculas se van a mover cada vez más rápido. Y entonces la presión, si ustedes miran el manómetro, va aumentando cada vez más. Por lo tanto, presión y temperatura aumentan en forma directamente proporcional. ¿Sí? Esto se puede analizar en el ejemplo que decíamos recién. A volumen constante, para una masa fija de gas, la presión y la temperatura absoluta son magnitudes directamente proporcionales. Esto nuevamente se ve que la temperatura tiene que estar en Kelvin, el proceso se llama isocórico, y acá en el dibujito tenemos a una determinada presión y a una presión mayor. Supuestamente aumenta para este lado. Y el gráfico es similar al anterior, pero ahora hice la diferencia entre graficar presión y temperatura en Kelvin. Por lo tanto, acá tendría que estar punteadito, porque nunca se llega a la temperatura absoluta. ¿Sí? Bueno, ahora hay ciertos ejemplos para analizar que lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, en donde yo tengo un gráfico de volumen en función de la temperatura y tengo semirrectas que representan tres procesos isobáricos. Y me preguntan, ¿cómo es la presión de cada una de esas semirrectas? O sea, esta semirrecta se obtiene con distintos volúmenes y temperaturas y una misma masa de gas a una presión determinada, a esta otra presión. ¿Cómo son entre sí estas dos presiones? Del mismo modo, preguntamos cuando tengo un gráfico con dos temperaturas, ¿cómo son entre sí la temperatura A y la temperatura B? Ya que cada una de esas curvas unen puntos de igual temperatura. Y el último caso es tener a volumen constante dos semirrectas, dos procesos o tres procesos isocóricos, ver cuál es el volumen mayor. Acá tienen ustedes las respuestas que no vamos a mirar ahora, que quiero que lo analicen ustedes después. Bueno, y ahora vamos a ver una situación en donde tengo un estado inicial en donde la presión, la temperatura y el volumen valen un determinado valor. Y voy a pasar a un estado final donde la presión, volumen y temperatura es otro totalmente distinto. En realidad lo que estoy haciendo es una deducción para que podamos utilizar esta ley. Y decimos, bueno, podemos dividir al proceso en dos partes. El primero, un proceso isotérmico, manteniendo la temperatura 1 constante. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar de la presión 1 y volumen 1, que es la ley de Boyle y Mariotte, a la presión final que quiero llegar,
Y obviamente voy a tener un volumen que no es el final, porque no tiene la temperatura 2, sino que lo voy a llamar intermedio. Del mismo modo, cuando estoy en este estado intermedio, voy a realizar un proceso isobárico, o sea, a presión constante. Voy a llevar la presión, voy a mantener la presión 2 y voy a llevar la temperatura 1 a la temperatura final. Por lo tanto, el volumen va a llegar a ser el volumen 2, porque voy a tener la presión 2 y la temperatura 2. Y esto se representa así, porque en procesos isobáricos, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Ahora tengo dos ecuaciones en donde tengo la misma incógnita, volumen intermedio. ¿Qué puedo hacer? Despejo el volumen en cada una de estas ecuaciones. Si estos son iguales, estos miembros también lo son, y por lo tanto puedo reordenarlos. Es decir, esto es igual a esto, ¿ven? P1 por B1 sobre P2 es igual a T1 por B2 sobre T2. Poniendo todo lo que corresponde al estado 1 de un lado y todo lo que corresponde al estado 2, puedo tener la ley general del estado gaseoso. Pero esto siempre vale para una masa fija de gas. Entonces, esta ley resume las tres anteriores. Si uno tiene la temperatura constante, estos cocientes desaparecen. Y tengo la ley de Boyle-Mariotte, que es la que está acá. Si la presión es la misma, entonces voy a tener B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2, que es la ley de proceso isobárico. Y si el volumen es constante, voy a tener P1 sobre T1 igual a P sub 2 sobre T sub 2. Por lo tanto, con esta única ecuación, yo puedo resolver cualquiera de los problemas que me pidan, que ya vamos a citarlos. Ahora existe una forma de relacionar esto. Yo digo, bueno, esta ley general dice P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, o sea, es P por B sobre T en un estado cualquiera, es siempre una constante. Ahora bien, si yo puedo conocer el valor de esa constante para un mol, porque sé que en CNPT un mol ocupa 22,4 litros, tiene una presión de una atmósfera y la temperatura es de 273 Kelvin. Reemplazando P por B sobre T por lo que es, me da este valor, y este valor se llama R, constante de Renault. Por lo tanto, P por B sobre T es R. Y entonces, si uno dice, bueno, esto vale para un mol, pero si tengo 2 moles es 2R, si tengo 3 moles es 3R, y así me queda la ecuación de estado para N moles. A partir de esa ecuación de estado y de los conceptos de masa y densidad, uno puede decir, bueno, si reemplazo los moles por masa sobre masa molar, tengo esta ecuación que puedo utilizar. Y también, si tengo esta ecuación y sé que la densidad es masa sobre volumen, puedo relacionar la presión con la densidad del gas, R, T y masa molar. Con esto yo tengo acá todas las ecuaciones que necesito, todo lo que expliqué en esta clase. En un nuevo encuentro vamos a hacer ejercicios de aplicación sobre esto. Muchas gracias.